Página 47. La Edad Media 1-350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. 350-950 Preámbulo. 0.9. ¿Dónde situar una cesura? Puesto que hemos de intentar resolver la cuestión, lo mejor será explorar todos los ámbitos en que se mueven los hombres y buscar en ellos una huella que nos permita trazar una demarcación. ¿El número de individuos? Lo cierto es que no podemos determinar con exactitud su variación. Con el apoyo de razonamientos, impresiones y probabilidades climáticas, la demografía histórica tiende a persuadirnos cada vez más de que la zona mediterránea experimentó por entonces una brutal desecación, con su cortejo de carestías, malaria y epidemias, las cuales mermaron a la vez el vigor y la productividad de todo el flanco sur del Mare Nostrum más al norte. Por el contrario, el calentamiento atmosférico impulsó a los pueblos de los bosques y las estepas a emigrar hacia las regiones meridionales. La interrupción de las guerras de pillaje, proveedoras de mano de obra gratuita, y la necesidad de trabajadores inmigrados procedentes del otro lado del Rin y del Danubio son factores que se combinan para justificar las invasiones y no pocas de sus peculiaridades. No es tan seguro que esta afirmación se pueda aplicar también al este del imperio, donde, en todo caso, dichos factores aparecen menos pronunciados. Por otra parte, en materia semejante, ¿dónde fijar una línea irrebasable? Apuntemos, pues, la causa y el contexto, pero renunciemos a asignarles una fecha. Dejemos asimismo de lado la mutación cultural, sobre la cual he dicho dos palabras más arriba. Es cierto que el latín se corrompe y que el griego pierde terreno, los espíritus refinados lo deploran y los testimonios abundan, el arte helenístico se marchita y los monumentos son vastos. Pero la evolución viene de lejos, ya en el siglo II se alzaban voces para quejarse de tales deterioros. Los juicios de valor cuentan todavía menos en arte que en literatura, son cuestión de gusto y de perspectivas. Además, ¿qué fecha señalar en este campo cuando desde Ulpiano, en el siglo III, hasta la ley Gambetta del siglo VI no se cesa de escribir y de innovar? La instancia espiritual merece que la examinemos con mayor detención. Los dos mundos surgidos de la Romanía, así como más tarde el Islam, son monoteístas y tienen sus raíces en los viejos cultos orientales. ¿Orientales? El caso es que los neoplatónicos del siglo desempeñaron un papel no desdeñable en esta evolución, también multisecular. ¿Limitaremos nuestra inspección al cristianismo? No tiene muy buena prensa entre los historiadores de la antigüedad tardía su propaganda igualitaria o de no violencia, y su desprecio por los asuntos meramente humanos pudieron arruinar desde el interior el sentido cívico, el patriotismo, la ley, y abrir las puertas a los bárbaros, en nombre de una justicia universal contraria a la de la urbe. Aceptemos este razonamiento, pese a que tiene mucho de postulado. Tenemos que escoger como momento clave el del triunfo completo de la nueva fe, cimiento de una nueva ideología. Esta opción nos lleva, en el este del imperio, a penetrar en la espesa selva de las disputas dogmáticas entre sectas de las diversas provincias, con matices más o menos rebeldes, que en gran parte acabarán barridas por el Islam en el oeste. Las necrópolis muestran que habrá de pasar mucho tiempo, hasta los siglos VIII y IX, antes de que la religión oficial triunfe definitivamente. Es preferible, entonces, volvernos hacia el principio y adoptar como fecha 325, año del primer concilio general, públicamente autorizado por el emperador Constantino, en Nicea. Podría serlo, pero tras haber superado la gravísima crisis del siglo III, la Romanía parece entonces una construcción válida, y sigue intacta. No estamos en la Edad Media, de modo que, si obviamos este detalle, nada nos impide remontarnos todavía más en el tiempo, hasta las persecuciones de Diocleciano a finales del siglo III. La categoría de lo político, que hoy vemos como una apariencia engañosa,
menos importante que las estructuras sociales, preocupaba mucho a nuestros padres, para quienes fijaba y sigue fijando, la imprescriptible frontera cronológica. Los acontecimientos entre los que escoger son muchos, y tienen un aspecto más simbólico, pero la elección resulta igual de problemática. ¿Consideraremos llegado el fin de la unidad de la Romanía el día en que el Imperio Romano dejó de estar entero en manos de un solo hombre? 395, muerte de Teodosio. ¿Quién podía prever que nunca se reunificaría? Ahora bien, varias décadas más tarde, en 476, tras haber expulsado de Roma, con la mayor facilidad, al último emperador de Occidente, el bárbaro de turno envió a Zenón, el emperador de Constantinopla, las insignias imperiales. De derecho, la unidad queda restablecida. ¿Nos decidiremos, entonces, por esta última fecha? A ninguno de los contemporáneos le llamó la atención, y 50 años después, Justiniano, emperador romano de Oriente, a falta de hollar la urbe con sus propios pies, la hará ocupar por sus soldados. Optaremos más bien por retroceder hasta la muerte de Constantino, 337, o por detenernos en Mayoriano, el último emperador que legisló en Occidente, 460. O tal vez destacaremos una fecha intermedia, la de 378, cuando el último ejército que aún se puede calificar de romano fue pulverizado por los godos en Adrianópolis, al sur del Danubio. A menos que nos pronunciemos por el saqueo de Roma efectuado por Alarico, en el año 410, que tuvo una enorme y duradera resonancia en el imperio aterrorizado y provocó incluso las lágrimas de San Jerónimo en su retiro de Oriente, o por la redacción de la Ciudad de Dios, en la que San Agustín abandona la ciudad de los hombres, 425, o tal vez por el consulado de Clodoveo, 510. En realidad, poco importa que escojamos uno u otro de estos acontecimientos como hito sobresaliente, porque ninguno de ellos constituye un hecho verdaderamente nuevo y anunciador del futuro, ni tampoco hay ninguno que sea símbolo de muerte. Si decidimos buscar la cesura en la historia de las invasiones, abundan los episodios susceptibles de parecernos significativos, desde la instalación oficial de los francos al sur del Rin en 270, hasta la penetración de los eslavos más allá de la cordillera balcánica hacia 600, pasando por la travesía del Rin sobre los hielos en 406, la muerte de Atila en 453, y tantos otros que componen un amplio abanico de posibilidades. Más nos vale renunciar. Quedan, por último, las mutaciones de la economía y de la sociedad, las que realmente cuentan: retroceso de la esclavitud, fortalecimiento del patronato rural, ruptura entre ciudad y campo, desequilibrio cada vez mayor entre Occidente y Oriente, confusión entre Estado y patrimonio del príncipe. Tales son los fenómenos importantes y que me propongo escrutar más de cerca, pero antes de dar comienzo a este empeño, abandono sin respuesta mi pregunta inicial: ¿la Edad Media es la continuación natural de la Antigüedad entre 330 y 360? ¿Todavía no estamos en ella después de 460? Seguramente sí. Página 50.